En lo que respecta a México, la Administración Pública Federal Mexicana es centralizada y paraestatal y está formada por 299 entidades representadas en los 32 estados y sus respectivos municipios que conforman la nación. El principal componente de su vertiente centralizada son las secretarías de Estado, pero también está integrada por la Oficina de la Presidencia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados. En lo que compete el área paraestatal, lo integran dependencias federales, organismos descentralizados y empresas como entidades de participación estatal, fideicomisos, las instituciones nacionales de crédito, seguros y fianzas, y las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, entre otros. Para comenzar, en el tema de las generalidades de la administración pública en México, comenzaremos con el concepto de qué es la administración pública. Tenemos este concepto que nos dice es el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr los fines del Estado. Entendemos por administración pública tanto a las organizaciones formales del sector público como a la actividad que realizan estas organizaciones en el ejercicio de la función administrativa para satisfacer las necesidades de interés público y lograr los fines del Estado. Bueno, ahora, ¿qué elementos componen la administración pública? Tenemos en primer lugar es el órgano administrativo, que son todos aquellos órganos que pertenecen a la administración pública y que son el medio o el conducto por el cual se manifiesta la personalidad del Estado. Posteriormente tenemos la actividad que la administración realiza, que son todas aquellas actividades que llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control de éste, su objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad, ejemplo el abastecimiento de agua, la electricidad, servicios de salud, servicios de educación, entre otros. También tenemos lo que es la finalidad que pretende el Estado a través de la administración. La finalidad que persigue es el bienestar general o el bien común de toda una población. Y por último tenemos el medio que la administración pública dispone para la realización de sus propósitos. El medio que utiliza para lograr el bienestar general o el bien común es el servicio público. Hola, yo soy Daniel Martínez Guzmán y yo voy a presentar el tema de finalidad de la administración pública. Su principal finalidad es cumplir con los objetivos generales y específicos del Estado, además de desarrollar actividades que faciliten el logro de las metas del gobierno. Eso también se puede definir en otras de las finalidades como gestionar los esfuerzos estatales o de la variedad institucional y empresarial que conforman el Estado, siempre buscando asegurar el cumplimiento de su principal objetivo, que es satisfacer las funciones mínimas del interés público con la que cuentan los ciudadanos. ¿Quiénes son los que acatan o realizan estas funciones? Pues serían obviamente los funcionarios públicos, los cuales están obligados a cumplir, además de hacer cumplir su ejercicio, como lo manifiesta la Constitución. De no hacerlo, estos se verán obligados a una sanción y penados por la Constitución. Okay. ¿Cómo se integra la Administración Pública Mexicana? La Administración Pública Mexicana se integra por la Oficina de Presidencia de la República, además de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados, además de las Secretarías de Estado. ¿Cuáles son las Secretarías de Estado? Son 19, que sería la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
la Secretaría de Cultura y por último la Secretaría del Turismo. Bueno, yo les hablaré acerca de la historia de la administración pública en México. Sus antecedentes fueron las primeras culturas, la maya, la olmeca y la azteca. En ellas se tenía una gran riqueza organizacional, con sistemas políticos y económicos perfectamente definidos. De ahí pasamos al periodo de la época colonial, en donde se implantaron los antiguos sistemas españoles pensando que así mejorarían la administración. En la época del México independiente, este tuvo la gran característica por tener demasiados sistemas y no imponerse ninguno. Pasando a la época del Porfiriato, ocurrieron cambios importantes y un gran avance en el tema administrativo. La Revolución Mexicana trajo un gran desorden y que a este se le atribuyó nuevos cambios en la administración y en las relaciones laborales. Aquí haré un breve paréntesis y mencionaré que la Revolución Industrial cambió los sistemas de administración de bienes y personas, y con todo esto empezaron a surgir las grandes empresas. El liberalismo en el siglo XVIII, con su paso, dejó su política abstencionista de la actividad administrativa del Estado. Pero, regresando a la administración pública en México, se considera que desde el año de 1940, con la llegada del presidente Ávila Camacho, hasta el sexenio del presidente Díaz Ordaz, en 1970, tuvo la gran característica a este periodo y fue muy conocido como tener un gran auge en la administración pública en México. Algunos sexenios que presentaron crisis en su administración pública fueron el del presidente Echeverría, que a causa de malas decisiones, descontento y movimientos sociales generó una mala administración pública. Después de él, se pueden mencionar los sexenios del presidente López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que al igual que el presidente Echeverría, sus malas decisiones y el no tomar en cuenta a la sociedad generó mucho descontento. Ahora hablaremos sobre los gobiernos del nuevo milenio. Empezando por el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, el cual abarca del año 2000 al 2006. Esta administración se recuerda principalmente por representar una alternancia política que no se daba desde 1929. Es decir, que desde el año 1929 el país solo había sido gobernado ya sea por el PRI o por alguno de sus antecesores. Pero en el año 2000 esto cambió y el país fue gobernado por el Partido Acción Nacional. Después sigue el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual abarca del año 2006 al 2012. Este mandato se recuerda que estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico, cuyos supuestos resultados de seguridad no se hicieron sentir entre la población, a diferencia de sus consecuencias. Después sigue el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, el cual abarca del año 2012 al 2018 y cuyos puntos más resaltables son la reforma a la educación y la reforma energética. Para después seguir el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo mandato está en curso desde el año 2018 y se espera concluya en el año 2024. Algunas de las cosas más resaltables de este mandato es el muy criticado programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la formalización de la llamada Guardia Nacional. Ahora bien, hasta este punto hemos dado un rápido vistazo a la historia de la administración pública en México. Ahora pasaremos a ver sus características.